Muchas gracias. Buenas tardes, estimados alumnos. Nos vamos a reunir hoy en la videoconferencia número 1 de este semestre y es una ocasión especial. Es muy bienvenida esta videoconferencia porque ustedes saben que el viernes ya tenemos el primer parcial. De manera que, si les parece, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer una introducción porque en función de varios mails que hemos recibido y las dudas que siempre tienen todos ustedes, se refieren específicamente a qué contenidos incluye este parcial, de qué manera lo evaluamos, cuándo nos vamos a reunir, en qué aulas. Primero les voy a dar las instrucciones generales y luego voy a ir activándoles el micrófono uno tras otro para intercambiar opiniones con ustedes, resolver todos los problemas que tengan y después hacer un cierre entre todos. Presten todos atención y también cuando sus compañeros intervengan, aunque sea solamente conmigo, porque seguramente las dudas que ellos tengan y todos los planteamientos que puedan hacerme son también propios de cada uno. De manera que la idea es que entre todos interactuemos en esta ocasión porque es una manera bastante rica y fructífera de conectarnos. Pues bien, chicos, ustedes han visto que en este primer parcial incluimos desde la unidad 1 hasta la unidad correspondiente a competencia perfecta. ¿Qué temas específicamente son sobre los que vamos a evaluar? En primer lugar, lo que es la microeconomía, contenido de las micro, formas de análisis, todo lo que es el sistema de precios relativos. Luego pasamos a la teoría del consumidor. En la teoría del consumidor vamos a ver los distintos enfoques de análisis, el enfoque ordinal y el enfoque cardinal. Dentro del enfoque ordinal avanzamos en las curvas de indiferencia, determinamos el equilibrio del consumidor, a partir de ahí derivamos la función demanda, establecemos la demanda del mercado y entramos en un tema que es un poquito más conflictivo, que son los efectos sustitución y efecto ingreso. Recuerden que lo vemos bajo la forma de los dos autores, tanto Hicks como Sluky. Adviertan bien la diferencia entre cada uno de ellos porque uno se mantiene sobre la misma curva de indiferencia y Sluky en cambio cambia el análisis, se va a una curva de indiferencia superior cuando quiere determinar el efecto sustitución. Ese es el cambio central que se hace entre los dos autores. Una vez que pasamos ese punto, entramos de lleno en la teoría de la producción y los costos. Vemos toda la teoría de la producción en el corto y en el largo plazo. Cuando entramos en costos, primero vemos todo lo que es el concepto de costo de oportunidad, el cálculo de beneficios económicos, y allí recién incursionamos en los análisis de funciones y curvas de costos en el corto plazo y en el largo plazo. Analizamos las economías de escala, los costos crecientes y decrecientes de escala, y ahí recién comenzamos la teoría de los mercados. En teoría de los mercados, por este parcial, solamente vamos a incluir la clasificación de mercados típicos de la economía, lo que es una competencia perfecta, un monopolio, la competencia monopolística y el oligopolio, y vamos a tratar acabadamente solo la competencia perfecta en sus características centrales y en el equilibrio de corto plazo. Hasta ahí vamos a evaluar en este parcial. Segunda duda, que casi todos ustedes tienen siempre. ¿Cómo es la estructura del parcial? Pues bien, el parcial tiene dos partes. Una parte teórica, que es un conjunto de alternativas, generalmente nunca son menos de 10 o más de 12, son alternativas simples, en algún caso solicitamos alguna
justificación cuando eso amerita la aplicación de una fórmula, un cálculo, y posteriormente 2 ejercicios tipos, como lo que ustedes han venido viendo en la guía, y Luciano ha venido trabajando en las tutorías de los días viernes, que son explicaciones estrictas de la teoría a casos específicos de la realidad de las empresas y del contexto micro que se pueden presentar. Esa es la estructura del parcial. Nos vamos a reunir, mañana vamos a colocar la distribución de aulas, pero van a rendir en las aulas E y F de la facultad y va a quedar perfectamente establecido. Revisen el aula virtual y allí van a ver a cada alumno en cuál de las aulas les toca. Bien, vamos a empezar a interactuar entre todos. A ver, Claribel, te voy a dar lugar al micrófono para escucharte. Claribel Rojas, para escucharte un poquito y ver a ver si podemos. Hola, profe. Hola, Claribel, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. ¿Han servido estas instrucciones generales? Sí, tenía dudas sobre lo que dijo, así que ya mis dudas quedaron claras. Bien, bien. Claribel, ¿cómo anduviste con el proceso de preparación de los materiales? Muy bien, estuve estudiando el libro de Miller y el de distancia. Perfecto. Recordá siempre, nunca paren el estudio si hay dudas, porque como nuestro contacto es permanente, Luciano y Sofía están permanentemente en los foros para contestarles sus dudas. O sea, inmediatamente que se presente algún inconveniente, algo en que no sepas muy bien cómo seguir, o que se te presente una duda por más mínima que sea, envíanos un mail para nosotros poder responderte. La duda que vos puedas tener puede ser duda de muchos de nuestros alumnos. Entonces, el sentido es que todos lleguen al primer parcial con la materia bien desmenuzada, sin quedarse con conflictos fundamentales. Siempre van a quedar algunas dudas puntuales, obviamente, pero tratamos de que eso se minimice. Yo tenía una duda respecto al capítulo de 8 de costos, si el cambio tecnológico con todos iba a eso, que estaba después de las escalas. Sí, pero fundamentalmente, Claribel, con cambio tecnológico requerimos que ustedes vean qué es el proceso de cambio tecnológico, ¿sí? En el sentido de un cambio tecnológico, si es ahorrador de mano de obra, si es ahorrador de capital, cómo un cambio tecnológico me permite ascender en la escala de producción y cuando vos tenés, estos son siempre análisis de largo plazo. Sí. Entonces, los cambios tecnológicos deben ser revisados o realizados sobre el análisis de largo plazo, tanto de funciones de producción como de funciones de costos. Si lo ven, los términos más claros para verlo es con el diagrama de las isocuantas. Porque, ¿qué significa un cambio tecnológico? Que vos podés acceder a curvas de isocuantas superiores utilizando la misma cantidad de capital o de trabajo. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, vamos a ese punto central, al análisis conceptual de lo que es un cambio tecnológico, cuándo se define en términos de ahorrador de capital, cuándo en términos de ahorros del trabajo, y cómo pueden mostrar ustedes, claro, en el diagrama de las isocuantas, cómo es posible que un cambio tecnológico te permita llegar a isocuantas superiores, que significan un mayor nivel de producción con la misma cantidad de factores productivos. Bien. Solo eso. Perfecto, profe. Bien. ¿Y alguna otra cosa, Claribel? No, esa no era mi duda, profe. Bueno, entonces seguimos con Ale, ¿te parece? Gracias, profe. No, por favor. Después, de todas maneras, vamos a hacer una revisión general con todos, de manera que seguimos juntos. Ahora le vamos a dar lugar a Ale Londero. Ale, ¿te parece que hablemos?
Ale, me parece que Ale se nos fue. ¿Sí? A ver. Claribel, Ale se nos fue. A ver, vamos a ver con Darío, si podemos intercambiar un ratito opiniones. Darío, ahí está. Darío, ¿me escuchas? Sí, sí. Hola, Hola, buenas ¿cómo tardes. estás? Muy bien, muy bien. ¿Usted? Bien, bien, muy bien. Gusto en escucharlos. Igualmente. No, básicamente, bueno, me sacaron todas las dudas que tenía en base a lo que era, cómo iba a ser el parcial, el contenido que iba. Y yo quería saber si podía explicar un poquito lo de la unidad 6, costo de corto plazo. El tema de por qué sería que al incrementarse la producción en cierto punto, ¿por qué cambia eh, incrementa el costo en sí, ¿no? O sea, excediendo un punto de la... Entiendo perfectamente a dónde va tu Sí, pregunta, Darío. Mira, para que ustedes puedan comprender bien eso, tenemos que volver a las funciones de producción. sí. En el corto plazo, la ley que opera en las funciones de producción es la ley de la que llamamos ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué significa esto, Darío? Que a medida que nosotros, suponiendo que tenemos dos factores productivos nada más, capital y trabajo. El capital puede ser la tierra también, y podemos estar hablando de producción agropecuaria, si lo quieres ver para verlo de manera más fácil, más gráfica mentalmente. No nos impone demasiada abstracción. Suponete que vos tengas 10 hectáreas de tierra, ¿sí? Y cada una de esas 10 hectáreas de tierras las haces trabajar con una cantidad distinta de peones agropecuarios. En la primera pones 1, en la segunda pones 2, en la tercera 3, 4, 5, y así sucesivamente, ¿sí? Lo que se observa, se observó en la práctica, porque todo esto viene de un análisis de cómo va cambiando la producción a medida que vos le vas agregando factor variable a uno fijo, fue lo siguiente. Cuando vos agregas factor productivo variable a un factor que está fijo, que en este caso es la tierra, hay una primera etapa donde el incremento de la producción crece en una mayor proporción cada vez que agregas un trabajador más. Por ejemplo, si un peón agropecuario puede producir 5 quintales de maíz, cuando vos tenés 2 trabajadores o 2 peones, podés producir 12. ¿Qué quiere decir? Que el producto medio de cada uno de ellos es mayor que si trabaja uno solo. Y si pones a trabajar un tercer peón agropecuario, a lo mejor la producción se eleva a 18. Ahí cada uno produce 6 en vez de 5, que era el principio, y así sucesivamente. Sin embargo, lo que en la realidad se verifica es que hay un punto a partir del cual vos podés seguir agregando trabajadores, pero la producción agregada del último trabajador es menor que la del trabajador anterior. Por ejemplo, suponte que llegamos al trabajador número 3 y que este trabajador agregó 7 quintales a la producción, ¿sí? Sí. Ocurre que cuando vos agregás un trabajador más, sería el cuarto, ese cuarto trabajador te agrega a la producción 5 quintales de maíz, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que el cuarto te agregó 5 quintales cuando el tercero te había agregado 7. Claro. ¿Ves? Básicamente es como que hay una saturación, por así decirlo. Exacto. Es más, llegado al punto límite, suponte que estemos hablando de un número
te voy a decir casi una cifra irracional en la vida práctica, pero para que lo entiendas claramente. Suponte que en la 10ª fracción de terreno que tenés, en la última hectárea, pones a trabajar 100 peones agropecuarios. Seguramente ahí, no solo que la producción no va a aumentar, sino que va a disminuir, porque la porción de terreno que va a cultivar uno, lo van a pisar los otros. Claro. ¿Te das cuenta, Darío? Entonces, la ley de los rendimientos marginales decrecientes opera en este sentido. La producción que te agrega cada trabajador adicional aumenta cada vez más hasta un cierto punto. A partir de ahí sigue aumentando, pero cada vez menos. Pero va a llegar un momento, es el punto de saturación que vos mencionas, que no solo un trabajador más no te va a agregar más nada a la producción, sino que la producción va a comenzar a disminuir. Ese es el punto de saturación de la tierra. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Ahora, esos trabajadores no son gratuitos para el empresario o la empresa. Tienen un costo. Claro. Entonces, el costo va a ir aumentando siempre. Si vos calculas el costo marginal, vos vas a ver, por ejemplo, que el costo va a crecer, va a crecer, va a crecer, pero en un punto, cuando la producción comience a disminuir, el costo marginal va a aumentar más. Vale decir, la tasa de crecimiento de los costos responde a la ley de rendimientos marginales decrecientes también. ¿Me entendés, Darío? Sí, sí. Por eso es el cambio en las tasas de crecimiento. Siempre hay que hacer una aclaración, Darío, y esto vale para todos, chicos. La ley de los rendimientos marginales decrecientes la vemos claramente en las funciones de producción. Fíjate, por eso yo te llevé, para explicarte este punto, a las funciones de producción. No me quedé con funciones de costos. ¿Sabes por qué? Porque ese punto donde la producción se satura y donde el rendimiento de los factores comienza a disminuir porque el producto marginal es negativo, no lo vemos en las funciones de costos. Es cuando las funciones se vuelven sobre sí mismas. ¿Te das cuenta, Darío? Sí, sí. Entonces, sí o sí tenemos que irnos a las funciones de producción, relacionar la producción con los costos para poder comprender por qué en un punto los costos crecen más que la producción, que es la pregunta que vos me hiciste. Claro. ¿Lo comprendés ahora? Sí, ahora entendí. Muchísimas gracias, profe. No, por favor. ¿Y alguna otra duda, Darío? No, está bien, profe. El material es bastante entendible. Estoy usando el libro de Miller también. Bien. ¿Y la guía? ¿Cómo te familiarizaste con la No, guía? muy bien. Primero leyendo la guía y luego usando el material de Miller es mucho más fácil que agarrando el libro de Miller primero. Es que ese es el sentido. La guía la hemos escrito para ayudarlos a ustedes en la autoconducta de estudiar solos, que esto es la educación a distancia, con nuestro apoyo a través de la web, de los foros, de los mails, de las videoconferencias, las tutorías, pero está preparada para que ustedes hagan el autoaprendizaje de los materiales, tal cual, tal cual. Bueno, Darío, ¿te parece que pasemos a un compañero para interactuar con él un ratito? Sí, ya está todo bien. Gracias, profe. Bueno, gracias. Ya vamos a volver todos nuevamente. Vamos a comunicarnos, por ejemplo, con Mariano. Mariano, te he activado el micrófono. Vamos a hablar un poquito con vos. Hola, Mariano. Bueno, Mariano, les comento esto, muchos alumnos en otros semestres, para ustedes esta es la primera videoconferencia, pero ya llevamos algunos semestres con esta actividad y sabemos que a veces tienen problemas con los micrófonos. No es que el compañero no quiera comunicarse con nosotros, a veces tienen algunos inconvenientes con el micrófono.
por eso siempre desde el área técnica de nuestro departamento de distancia, les piden que habiliten los micrófonos y los prueben previamente, porque a veces suele fallar esto. Así que yo les pido en todo caso siempre revisen el tema de los micrófonos, porque a veces se quieren comunicar y no pueden. A ver, Mariano, ¿ahora me escuchas? Mariano. Bueno, vamos a ver si podemos comunicarnos con Maximiliano. Y después volvemos a Mariano. Maximiliano. Maximiliano, ¿me escuchas? Maximiliano. A ver. ¿O no me escuchas? Sí. Ay, Maximiliano, sí. Alelón. A ver, Maxi, espérame un segundito, pero no te vayas. Ya seguimos. Ale, Dale, gracias. Ale me avisa que no le anda el micrófono. Sí. Ale, Mariano, revisa el estado de tu micrófono porque puede ser eso, de manera de que cuando termine con Maximiliano, yo pueda intentar volver a ustedes, ¿sí? Por favor, Ale y Mariano, revisen sus micrófonos mientras tanto. Bueno, ahora sí, Maxi, estoy contigo. Sí, profe. Bueno, primero estoy en la calle, así que en realidad si quiere ir avanzando con otra persona, yo ya en 5 minutos estoy llegando a mi casa. Ah, bueno, Maximiliano, entonces vamos a intentar con... te voy a silenciar a vos por un ratito. Bueno. Y vamos a darle a otro Maximiliano. ¿Sí? A ver. Maximiliano Vic. No. A ver, intentemos con Mariano. Mariano, voy a intentar de nuevo contigo. Mariano, ¿tenés habilitado el micrófono? No, tenemos problemas. Sí, Víctor. Bien, para las personas que no les está funcionando el micrófono van 2 recomendaciones. Para los que se conectan desde PC, lo que sugiero es que cierren sesión de la videoconferencia y vuelvan a entrar. Y cuando vuelvan a entrar, les va a preguntar cómo quieren acceder al audio y tienen que elegir la opción entrar audio por computadora, ¿sí? Y después, bueno, si eso no funciona, revisar los niveles de micrófono. En el caso de la gente que se conecta desde celular, tienen que utilizar llamar para la entrada de audio, como si hicieran una llamada. Esa es la forma en que se activa el micrófono desde el celular. Y si aún así todo eso falla, van a tener el chat para poder hacer preguntas, para que no se queden con dudas, y la profe pueda leer sus preguntas y dar respuesta de esa forma. Sí, Víctor, mira, viste, los chicos nos están diciendo, Maximiliano Victoriano también tiene problemas con el micrófono. Entonces, por favor, Ale y Maximiliano Victoriano intenten, y Mariano también, intenten hacer lo que Víctor les acaba de decir, para ver si puedo comunicarme con ustedes, porque es importante que hoy establezcamos alguna interacción con cada uno de ustedes. O sea, son pocos, así que aprovechemos la posibilidad que tenemos, ¿sí? Bien, a ver, tratemos de, bueno, Ale lo tiene activado el micrófono y no... Intento de nuevo con Maximiliano Victoriano. Pero no. Bueno, mientras llega Max, el otro Maxi, vamos a tratar de hacer lo siguiente. Voy a seguir con algunas recomendaciones para que quede grabado, Víctor, ¿te parece? Y aprovechar este tiempo. Bien, chicos, por favor,
Hay un tema que me preocupa siempre muchísimo porque tienen muchas dudas, que son efecto sustitución y efecto ingreso. Por favor, adviertan que allí, yo les dije recién muy rápidamente, pero esto lo quiero ver detenidamente ahora. Efecto sustitución y efecto ingreso lo pedimos, como lo analiza el profesor Higgs y como lo analiza Slutsky. ¿Cómo lo analiza el profesor Higgs? Si bien ambos separan el efecto total de un cambio de precios por un efecto sustitución y un efecto ingreso, la diferencia fundamental entre los dos es la siguiente. Para Higgs, lo que hace Higgs es tomar la nueva línea de precios o restricción presupuestaria del consumidor ante un cambio en el precio, pero manteniéndose en la curva de indiferencia original. ¿Qué significa esto, chicos? Que ustedes van a trasladar la nueva restricción presupuestaria hacia abajo de la curva de indiferencia inicial hasta buscar un punto que haga tangencia a la misma. Ese punto, relacionado con el punto de equilibrio inicial del consumidor, es lo que les va a dar la diferencia de efecto sustitución. ¿Sí? Mientras que entre ese punto y el segundo punto de equilibrio, cuando el precio cambia, les va a dar el efecto ingreso. Recuerden que la suma de los dos efectos, sustitución e ingreso, siempre nos tiene que dar el efecto total para el consumidor. Pues bien, ¿cómo hace Slutsky? La única diferencia de Slutsky es que supone lo siguiente. Bueno, si los precios han cambiado, ¿cómo hace el consumidor para consumir la misma canasta de bienes que tenía en un principio? Lo que hacen, lo que van a hacer ustedes, en definitiva, siguiendo a este autor, es trasladen paralelamente la nueva relación de precios, háganla pasar por el punto de equilibrio inicial y se van a dar cuenta que en algunos puntos queda sobre la curva de indiferencia original. ¿Qué significa eso? Que pueden tomar una curva de indiferencia superior. Y esa tangencia entre la nueva restricción presupuestaria y la curva de indiferencia superior a la inicial, suponiendo una baja de precio, en este caso, es la magnitud del efecto sustitución tomado desde el equilibrio inicial. Pues bien, si ese es el efecto sustitución, la diferencia entre ese punto y el segundo punto de equilibrio u óptimo del consumidor cuando el precio bajó, por ejemplo, es la magnitud del efecto ingreso. Esto es fundamentalmente la diferencia entre efecto sustitución y efecto ingreso con respecto a Higgs y a Slutsky. Por favor, hasta ahora ninguno de los compañeros, de los alumnos, me ha dicho que trabaja con el libro del doctor Delfino. Para todos aquellos alumnos que estén estudiando con el libro del doctor Delfino, cuidado porque el doctor Delfino marca los signos de efecto sustitución e ingreso, porque lo analiza de una manera distinta a Miller con los signos contrarios. Estos son los signos que les voy a comentar ahora, como lo trabajaron los chicos en las tutorías presenciales, que vamos a considerar. El efecto sustitución siempre es negativo. El efecto ingreso es positivo si el bien es normal. Es negativo si el bien es inferior. Y cuidado, para el caso del bien Giffen, ustedes van a tener lo siguiente. Primero, un efecto sustitución negativo. Segundo, un efecto ingreso negativo. Pero el efecto ingreso supera el efecto sustitución. ¿Qué significa esto? Que van a contrariar la ley de la demanda. En definitiva, la ley de la demanda no se va a cumplir. Si ustedes aumentan el precio, aumentan las cantidades compradas del bien. Si ustedes bajan el precio, bajan las cantidades compradas del bien.
¿De acuerdo? Bueno, como ahora tenemos a Micaela y a Marco con nosotros, voy a empezar a darles la palabra a cada uno de ellos para que podamos charlar un poquito. A ver, Marco, te voy a permitir a vos el micrófono. A ver. Marco, yo te habilité el micrófono, ¿me escuchas? ¿Podés hablar? No, a ver, Marco, comunícate por chat para saber si al menos vos me estás escuchando. Envíame un chat. Sí, no podés. Bueno, si me escuchas, bueno, ¿ha servido en algo lo que he venido diciendo? Es una pena que yo no pueda escucharte a vos, como el resto de los compañeros, pero bien. Víctor dio algunas instrucciones recién. Yo les pido que la tengan en cuenta para la próxima videoconferencia, para que pueda escucharlos a todos. Pero, Marco, si tenés algunas cuestiones puntuales que quieras comentarme, por favor, hacelas por chat. Yo, mientras tanto, voy a tratar de intercambiar opiniones con Micaela y voy viendo si vos me envías algún chat. Micaela, te activo el micrófono para que podamos hablar. Hola, Micaela. Hola. Hola, qué bien, una alumna con la que me puedo comunicar. Sí. Hola, Micaela, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿pudiste, porque te incorporaste un ratito después que comenzáramos a la videoconferencia, pero bien, ¿pudiste agarrar algo de lo que habíamos hablado previamente? Es que supuestamente yo tenía un mail que empezaba a las 4, por eso me conecté ahora. Ah, bueno, no te preocupes, Micaela, mira, te voy diciendo lo que he hecho. Esto va a quedar grabado. Bien. Y la gente acá del área técnica la va a subir al aula virtual. De manera que vas a poder verla antes de que hayamos empezado a dialogar entre nosotras o nos hayas escuchado la última parte. Pero ¿sabes qué hice en la primera parte? Por eso te sugiero que una vez que esté subida al aula virtual, que seguramente es mañana, las revises, porque ahí di todas las instrucciones de los temas que van a este parcial, desde lo que es la microeconomía, la teoría de los precios relativos, hasta la competencia perfecta en el equilibrio de corto plazo. Después hablé sobre cómo está estructurado el parcial, que es un conjunto de alternativas y 2 ejercicios, y les dije que el parcial lo vamos a receptar en el aula E y F, y mañana vamos a subir al aula virtual la distribución de alumnos para que vayan directamente al aula que les toca. Eso fue lo que hice. De todas maneras, te pido que, como aclaré algunos puntos que tus compañeros me preguntaron sobre funciones de producción y costos, expliqué efecto sustitución y efecto ingreso, que lo que normalmente suelen tener mayores problemas, revisa la videoconferencia cuando la subamos mañana al aula virtual. Bueno. ¿Sí? Micaela, ¿cómo anduviste con el manejo de los materiales? Una consulta. Sí. ¿Esto es de principios? No, microeconomía 1. Bien, que no, a ver. ¿Porque tenés algún problema con el horario? No, para nada. Lo que pasa es que a mí el mail me llegó de que era de matemática 1 a distancia. Mira, matemática creo que es a las 16 horas, ¿sí? Pero este es de microeconomía 1. Sí, no, yo estoy esperando para matemáticas. Ah, no te equivocaste de horario, solo que esta es otra materia. No te preocupes. Bien, perfecto, entonces. Bueno, no, entonces podés salir tranquila, no hay ningún inconveniente. A las 4 de la tarde
comienza la videoconferencia de matemáticas. Espérala bueno, tranquila. Bueno, chao, bueno, gracias. Micaela. Hasta luego. Hasta luego, chao. Chao. Bien, a ver. Maximiliano, vamos a intentar, a ver si llegaste a tu casa y podemos hablar un ratito. Maximiliano, ¿me escuchas? Yo sí la escucho, profe. ¿Usted me escucha a mí? Ah, bien, ahora sí, podemos hablar ahora. ¿Llegaste a tu Sí, casa? sí, justo estaba llegando ya. Bueno, perfecto. Maximiliano, te pido que, como te incorporaste un ratito más tarde vos también. Escuché casi todo igual, ¿eh? Me Ah, incorporé bárbaro. 6, 7 minutos más tarde de lo que había empezado, pero sí, escuché la parte de los No, parciales y entonces demás. tenés todo. Maxi, por favor, presta atención a las explicaciones que les di, porque esto suele ser duda de muchos compañeros. La relación que tenemos que tener siempre de las funciones de costos en términos de las funciones de producción, y lo que aclaré sobre efecto sustitución y efecto ingreso, que suele ser un problema para todos los alumnos, Sí, ¿sabes? justo una de las consultas que tenía era un poquito en base, tengo 3 o 4 consultas puntuales, pero una era muy parecido a lo que explicó del efecto sustitución con el efecto ingreso. Ahí está, ¿ves? A ver si me quedó claro lo que dijo, porque yo cuando estudié la materia, si bien le presté más atención al libro de Miller, leí la parte de efecto sustitución del libro de Delfino, que quizás a mí me sirvió bastante, por el tema de la relación de que el efecto sustitución siempre es negativo, o el Sí. efecto ingreso es siempre negativo. El efecto sustitución siempre es Efecto negativo. Correcto. O sea que, por ejemplo, si tendremos un efecto total que varía en 55 unidades, supongamos. Sí. Puntualmente, por un determinado dato, yo puedo sacar que el efecto ingreso es de 10 unidades. Entonces, Sí. la diferencia entre esos 55 y esas 10 unidades del efecto ingreso me darían el efecto sustitución. Exacto. Bien. Maxi, una cosa nada más. Ten en cuenta lo siguiente. Siempre tenés que estar al tanto de qué tipo de bien tenés. Porque correcto. En los bienes normales, el efecto ingreso, por lo general, te aumenta el monto del efecto sustitución. Suponte, si el efecto total es 20 y el efecto ingreso es 12, el efecto sustitución es 8. Ahora, Positivo cuando en vos... ese caso. ¿Ah? Positivo en ese caso. Claro, pero cuando tengas un bien inferior, acordate que el signo del efecto ingreso es negativo. Entonces, suponte que el efecto sustitución te dé 10 y el efecto ingreso te dé 5. Cuando tomes el efecto total, vos vas a hacer 10 menos 5. Claro, menos 15 me quedaría para el efecto sustitución. No, 10 menos 5 te va a quedar 5. O sea, haría un pasaje de término directo, entonces. Claro, suponte, por eso voy, suponte que el efecto total te dé 10. Sí. Y el efecto ingreso te da 5, pero como es un bien inferior, es 5 negativo. Claro, correcto. Entonces, el sustitución va a ser 10 menos 5. ¿Te das cuenta? Claro. Cuando tenés bienes normales, los dos se suman. Pero cuando tenés bienes inferiores, como el efecto ingreso te va a dar ahí negativo, los vas a tener que restar para sacar el otro. Claro. ¿Y Maxi? Sí. Y acordate, en el caso de bienes Giffen... Ahí tenía la duda. En el caso de bien Giffen, suponte que el efecto sustitución te da 10. No, como en el caso de recién, dijimos 5, nos da 5. Pero el efecto ingreso no es 5, sino que 7. ¿Qué situación tenés ahí? El efecto ingreso en magnitud es mayor que el efecto sustitución. 7 es mayor que 5. ¿Te das cuenta, Maxi? Sí. Entonces, cuando vos hagas 5 menos 7, te va a quedar menos 2. Menos 2, claro. ¿Qué es lo que pasa con los bienes Giffen?
No solo que tenés un bien inferior y que por lo tanto el efecto ingreso es negativo y lo vas a tener que restar para sacar el otro, sino que además en valor, en magnitud, es mayor el efecto sustitución. Claro, claro. Eso De es porque tiene una pendiente positiva, a diferencia de la ley de demanda que siempre tiene pendiente negativa. Exacto, Bien. exacto. Eso quiere decir que cuando vos bajás el precio, el consumidor consume menos, y cuando vos subís el precio, el consumidor consume más. Exacto. Esa es la idea. Estamos contradiciendo la ley de la demanda. Sí, Max. Claro. O sea, la diferencia ahí puntualmente se ve en la pendiente. Tiene la forma de una pendiente de oferta en vez de una pendiente de demanda. Eso es, tal cual. Bien. Así es, lo entendiste bien. Sí. Y bueno, esa era puntualmente los bienes Giffen era una de mis dudas. Después otra de las dudas que tengo están más en el capítulo entre el 6 y el 8, en la parte de largo plazo, porque corto plazo realmente lo entendí bastante bien. Bien. Pero en largo plazo tengo algunas dudas, por ejemplo. A ver, decime. Hay, puntualmente en la parte más práctica de la materia, hay unas funciones en los ejercicios 12 o 13, por ejemplo, de la guía a distancia, en el capítulo 8, que tienen, por ejemplo, te da un costo medio variable, si no me equivoco, y te daba no sé, un determinado número de Q elevado al cuadrado, como una función cuadrática te da. Sí. Para esos casos, ¿yo tengo que aplicar, tengo que derivar o tengo que aplicar un estilo Bhaskara? Bueno, ahora te aclaro. Y un par de cositas de lo que te escuché. Maxi y chicos, a todos, por favor escuchen estos. Cuando están en el largo plazo, ya no hay diferencia entre factores fijos y variables. Todos son variables. ¿Qué quiere decir esto? En el largo plazo no diferencian costo medio variable, es costo medio simplemente. Como todos los factores varían, ya no vamos a hablar de costo variable medio, costo fijo medio, producto medio del factor variable. En las funciones de producción, en el largo plazo, van a hablar simplemente de producto medio o producto marginal, no del factor variable. Y en las funciones de costos ya no van a diferenciar costo medio variable, costo fijo medio, costo total medio. Todos van a ser costos medios porque todos los factores varían. Eso es una aclaración para todos. Quizás yo me lo estoy confundiendo entonces en el corto plazo, que lo vi. Porque, por ejemplo, había un ejercicio puntual que te daba el costo total y tenías un costo fijo y que era claramente constante a lo largo de la función por estar en el corto plazo. Ahora sí te entendí. Ahora sí te entendí, Maxi. Es corto plazo. Sí. Es corto plazo. Y en definitiva ahí te daban, por ejemplo, Q elevado al cubo con algún número delante, más Q al cuadrado. O sea, te daba todo como una función en escalera hacia abajo. ¿Sí? Y al final tenías una independiente, un término independiente. Un término independiente. Es una función de tercer grado eso. Sí. Exactamente. Por ejemplo, yo vi que como un artilugio matemático que usaban era que si yo dividía el costo total sobre Q, en este caso, yo podía sacar el costo medio, que es una de las aplicaciones que tiene, y a partir de ahí tengo que resolver. Mi duda está en la parte de resolución. O sea, siempre tengo que tener el costo medio, ¿no? Sí. Para poder resolver esas funciones. Sí. Tiene que ser siempre cuadrática. Sí. Bien. Y el costo medio variable no tiene nada que ver, ¿no? El costo medio variable es este, Maxi. ¿Viste esa función larga que vos tenés en términos, por ejemplo, Q al cubo más 2Q cuadrado más, te lo estoy diciendo en términos algebraicos porque los signos pueden ser más o menos, ¿verdad? Más 10. Ese es el costo total, ¿sí? Cuando vos tengas ese 10 que tenés al último, ese término independiente, Maxi, ¿sabés qué es? El costo fijo.
Entonces, ¿cuál es la parte de esa función de costos que vos tenés de costos variables totales? La parte que depende de Q. Claro, exactamente. Ahora sí entendí. ¿Te das cuenta? Ahí Entonces, sí me quedó. la misma función de costos. Si vos le pones el 10, tenés el costo total, porque estás sumando el costo variable total más el costo fijo total. Si vos le sacás el 10, tenés el costo variable total. Ahora, fíjate, Maxi, cuando vos quieras sacar el costo variable medio, vas a dividir todos los términos que tengan Q en Q. Y esa va a ser la función de costo variable medio. O sea, ahí dividiría el costo total sobre Q y me quedaría el costo variable medio. Porque le saqué el fijo. Porque le sacaste el fijo, exacto. Así te va a quedar el costo variable medio, exacto. Porque, por ejemplo, en esa función, cuando está el término independiente, yo al momento que dividía por Q, me quedaba, por ejemplo, había una función que decía 1500, y de ahí cuando lo dividías por Q te quedaban 1500 sobre Q. Claro, Maxi, volvamos a la matemática. ¿Sabes por qué te queda así? Porque cuando vos tenés una constante sobre Q, ese es el caso de la función matemática de una hipérbola. Claro. Y justamente cuando nosotros les decimos a ustedes que los costos fijos disminuyen permanentemente a medida que aumenta el nivel de producción, eso es matemáticamente la función de una hipérbola matemática. Claro, claro. A mayor producción, menos costos fijos. Eso es, por eso el fijo medio disminuye permanentemente. Bien, bien. Claro, entonces ese término directamente lo saco de la función y me encargo de trabajar con los otros términos que me quedan. Con el costo variable total para que te dé el costo variable medio dividiéndolo en Q. Así es. Así exactamente. Es. Bien, sí. Bien. Y a partir de ahí lo trabajo como si fuera una Bhaskara. Exacto. Bhaskara. Sí, sí, tal cual. Y lo que me da en X1 y X2, que son los dos puntos de inflexión que podría ser claro. de la función, eso, ahí también es como que me surge la duda. Esos dos puntos de inflexión, ¿qué me representan? Esos son los puntos, acordate que esos son los puntos en que la función de costo son las raíces. Es el punto en que la función corta el eje de las X. ¿Sí? Que en todo caso, cuando vos tengas el costo variable medio, vos vas a tomar nada más que el primero. Hay uno que no vas a considerar. ¿Por qué? Bueno, hay que ver lo siguiente. Esa función del costo variable total, vos lo estás viendo en ese sentido como una función de corto plazo. En funciones de costos hay que ver si esos valores de X, porque la definición son las raíces del sistema, claro. La ecuación de segundo grado, si son relevantes o no. Casi siempre, claro, por ejemplo, si te queda una negativa, esa no es relevante para una función de costo. Vas a tomar la otra. Y si tomas una positiva, dos positivas, siempre vas a tomar la más alta. Bien. Porque generalmente la que corresponde a la etapa 2 de producción, que es la racional para ubicar a los productores. Claro, es donde se produce el máximo óptimo que puede generar una empresa. Exacto, que es, en realidad es un tramo, que es la etapa 2 de las etapas de producción. Sí, Maxi. Sí. Bueno, bien, me quedó bastante claro. Bárbaro. ¿Qué otra duda tenía? Sí, vamos porque vamos a tratar de terminar en 3 minutos porque ya viene la gente de matemática, chicos. Bueno. Y por ejemplo, en la parte de competencia perfecta, ¿algún tip que nos pueda servir a todos? No, en el sentido, ¿sabés qué? Por ahora, Maxi, es bastante sencillo el equilibrio de corto plazo. Porque en definitiva, ¿qué es lo único que ustedes han hecho ahí? Superponer las funciones de corto plazo de cualquier firma comparativamente con una función de demanda perfectamente elástica, que por ser la demanda es también el ingreso medio y el ingreso marginal. Por eso terminan demostrando de que
en el punto de equilibrio de la competencia perfecta en el corto plazo, el precio, que es igual a la función de demanda, es igual al costo marginal. No olviden fijar las otras condiciones, y más allá de que ese sea el método más usado, no olviden que también el óptimo de una competencia perfecta se puede obtener con ingresos totales y costos totales. Entonces revisen que ahí tienen dos enfoques para obtenerlo. ¿Sí? Puntualmente con el punto de cierre también es uno de los temas que fueron Sí. puntuales en... Es una de las condiciones que tenés que tener, porque si el empresario, aparte de perder los costos fijos, empieza a perder costos variables, le conviene cerrar. En definitiva, vos te tenés que asegurar que en ese equilibrio que vas a tomar con precio y costos marginales, el precio siempre esté por arriba del costo variable medio mínimo, porque si no te conviene cerrar. Perder Claro. menos, Maxi. Ese es el punto. Y esa función que se arma del producto total, que viene en una parte negativa, empieza a subir y después termina decreciendo. Viene convexa, después se vuelve cóncava y después vuelve a decrecer más todavía, por un Bueno, beneficio. en realidad la parte negativa de productos no la tomamos nunca. Bien. Aunque matemáticamente la función la pueda tener, en economía no se denotan funciones con producciones negativas, de manera que solo vamos a trabajar con el área positiva de las funciones de producción y de costos, chicos, siempre. Aunque matemáticamente sí sea posible. Hay un punto que forma como una función de oferta muy similar, que empieza desde el punto de cierre y termina en el beneficio cuando el costo marginal se iguala a cero. Sí, sí, esa es la función oferta de la competencia perfecta en el corto plazo, que se define así, Maximiliano. La oferta en un mercado para una empresa que actúa en un mercado competitivo en el corto plazo es igual a la función de costo marginal por arriba del mínimo costo variable medio. ¿Sabes por qué, Maxi? Porque son los niveles en que el empresario va a poder trabajar sin perder más que cerrando. Por debajo de esos niveles no va a producir nada, porque le conviene cerrar. Bien. Bueno, espero que también le haya servido a mis compañeros si tenían alguna duda. Seguramente. Antes de cerrar, porque ya estamos cerrando, le vamos a ir preguntando un poquito a todos a ver si nos comprendieron. ¿Te parece, Maxi? Bien. Les voy a ir activando el micrófono de a uno para cerrar. ¿Sí? Y cerramos, Víctor. Bien. Maximiliano, Victoriano, no nos puede escuchar. Marcos, bueno chicos, estamos con algunos problemas, con algunos. Ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde. Cualquier duda que les haya quedado, los chicos del área técnica de distancia van a subir la grabación que tenemos de esta clase, pero por favor, cualquier duda que nos siga quedando, se comunican con nosotros, nos escriben un mail, vamos a estar en los foros, pero no lo manden mañana a las 12 de la noche, porque el parcial es el viernes a las 3 de la tarde, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a liberar el área porque viene la gente de otra cátedra ahora. Chicos, ha sido un gusto. Muchísima suerte el viernes, nos volveremos a encontrar en la próxima, pero los veo personalmente el viernes. Suerte con lo que queda del estudio. Chau, chicos, hasta luego. Damos entonces por finalizada esta videoconferencia. Para quienes se están conectando ahora, les avisamos que está finalizando recién la videoconferencia de microeconomía. Vamos a cerrar la sesión y vamos a volver a habilitarla para Matemática 1. Así que quédense ahí y vuelvan a iniciar sesión para poder acceder a esa videoconferencia.